ausencia, don José Manuel Merino Gutiérrez y doña Ruth Pérez Martín. Son los que han excusado la ausencia, los demás estaban presentes. Vale, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación del acta de la sesión? Pues se aprueba por los 11 concejales asistentes. Muy bien, muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día y antes de pasar al punto del orden del día, tal y como manda el reglamento de organización y funcionamiento, en el artículo 82.3, si no me falla la memoria, dice: el alcalde o presidente, por razones de urgencia debidamente motivada, podrá incluir en el orden del día, a iniciativa propia o a propuesta de alguno de los portavoces, asuntos que no hayan sido previamente informados por la respectiva comisión informativa, pero en este supuesto no podrá adoptarse acuerdo alguno sobre estos asuntos sin que el Pleno ratifique la inclusión en el orden del día de ese asunto. Entonces, la urgencia viene dada porque la última comisión en la que supuestamente debería haber entrado este asunto fue el 18 de julio y nos llega el escrito reclamándonos la representación de las corporaciones locales en el Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria el día 24 de julio y nos insta a que antes del día 5 de septiembre deben estar designados los 3 ayuntamientos y para poder constituir ese consejo. Entonces, la verdad es que hemos considerado que era más oportuno la urgencia, la inclusión en el orden del día del punto, votar la urgencia y que en otra comisión a posterior se ratifique y se den las explicaciones oportunas. Así que procedemos en primer lugar a la votación de la urgencia de la inclusión del punto. ¿Votos a favor de la inclusión de la urgencia? Pues se aprueba por unanimidad de los 13 concejales asistentes. Ahora sí, pasamos a el punto en sí, que es la proposición de alcaldía para designar a 3 ayuntamientos como representantes de las corporaciones locales en el Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Palencia. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Muy bien, buenas tardes. Pues nada, la propuesta que se trae a pleno para su votación desde el equipo de gobierno es la inclusión o remitir desde el Ayuntamiento de Aguilar la representación en este Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 3 ayuntamientos de la provincia, 2 del norte y 1 de la zona sur. El nuestro, Aguilar de Campo, Santibáñez de la Peña y Villalobón. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Perdón, lo que hace ya de Ciudadanos. No tenemos nada que aportar. Muy bien, muchas gracias. Pues ahora sí, me disculpa, tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. El Grupo Socialista va a votar en contra simplemente porque el Grupo de Gobierno nos ha hecho la propuesta de estos 3 ayuntamientos que podía haber sido hablada y consensuada. Igual que esos 3 pueden haber sido 2 del Partido Popular y 1 del Partido Socialista, y a lo mejor hemos dicho que sí, así votaremos en contra. Muy bien, muchas gracias. Pues tiene la palabra muy brevemente el concejal de Hacienda. Agradecemos la postura del Partido Socialista, velando como siempre porque Aguilar tenga representación en cualquier órgano ajeno a este ayuntamiento. Nada más y muchas gracias. Muy bien. Si no hay más que decir, pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la proposición de designar 3 ayuntamientos para representar a las corporaciones locales en el Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria? ¿Votos en contra? 4. ¿Abstenciones? 1. ¿Votos a favor? 8. Se aprueba por mayoría absoluta. Pasamos al siguiente punto del orden del día, dentro del grupo de organización y funcionamiento, que es sobre las comisiones informativas permanentes. Resolución del recurso de reposición presentado por el Grupo Socialista al acuerdo adoptado en la sesión organizativa del día 27 de junio de 2019. Tiene la palabra para la exposición del recurso el Partido Socialista. Y luego continúo con el turno de intervenciones. Como está bastante reiterado en el recurso que hemos presentado, en lo que dijimos en el pleno de organización, lo que hemos dicho incluso en la prensa, no vamos a incidir más en eso. Estamos en desacuerdo con la composición de las comisiones, no hay proporcionalidad. En algún momento se ha hablado del ahorro. Eso es un pretexto, como otro cualquiera. El ahorro se puede conseguir de diversas formas.
y nosotros incluso estamos dispuestos perfectamente a acudir a las comisiones de forma gratuita, si es pertinente, que pudiera ser pertinente perfectamente, ¿no? Entonces, mucho más no podemos plantear. Nosotros insistimos en que no es, sería mucho más decente plantear una cosa que no es nada del otro mundo. Repetir la composición de las comisiones que se hizo en un mandato con una composición prácticamente fotocopiada a la de este mandato, de composición de pleno, y no vemos que nos imaginamos algunas razones, pero no vemos ninguna razón de peso para que no acepte el Partido Popular pues hacer lo mismo que se hizo en la legislatura 2011-2015, por ejemplo, o incluso lo que proponemos en el recurso, que es hacer unas comisiones formadas por 4 miembros, con 2 del PP, la mitad del PSOE, es decir, 1, y el que le corresponde a Ciudadanos. No sabemos por qué están tan obstinados en mantener esta fórmula que nos da a nosotros la tercera parte de la representación, cuando tenemos la mitad, y nada más. Muy bien, muchas gracias. Pues ahora sí, tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos. Bueno, mi grupo, como es lógico, siendo unipersonal, tiene el derecho de participación, lógicamente, bueno, pues es una obviedad en todas las comisiones. Lo que sí me choca en principio es que la proporcionalidad puede existir, pero también puede existir la mayor o la menor proporcionalidad. No he terminado de entender desde el principio esta pequeña, no sé si llamarlo cuita, ¿no? No entiendo, yo también estoy dispuesto a acudir a las comisiones si así se determina por este pleno gratuitamente, es decir, no es un problema de economía desde mi punto de vista. Y bueno, aunque a mí personalmente no me afecta porque tengo garantizada la participación en todas y bueno, eso es, en fin, estoy amparado por mi derecho de participación, no termino de entender qué problema hay cuando el partido de gobierno pues seguiría teniendo la mayoría absoluta, lógicamente, ante cualquier tipo de debate y de votación que se suscitara. Por otro lado, repito, no nos afecta a nosotros, pero a mí, vamos, personalmente, a nuestro grupo, a Ciudadanos, pero no sé, no termino de entenderlo. Muy bien, muchas gracias. Pues, como ha expuesto la postura el portavoz del Partido Socialista, ahora le doy la palabra al portavoz del Partido Popular y luego ya seguimos tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Muy bien, muchas gracias. Es un debate que trae razón del debate celebrado aquí en el Pleno de Organización, en el que asistimos todos, el 27 del pasado mes. Y yo, este debate, o el debate de este recurso que presenta el Grupo Socialista, le voy a enfocar desde 2 aproximaciones. Una aproximación jurídica y una aproximación de carácter más político, ¿no? Y fíjese que no sé por cuál empezar, si por la jurídica o por la política. Entiendo que la jurídica viene a reiterar el informe sobre el cual se basa la legalidad de la propuesta traída a pleno y del acuerdo adoptado a posteriori, ¿no? Pero creo que voy a empezar por ella para sentar unas bases sólidas de lo que tiene que ser un debate en un ayuntamiento de carácter democrático como es el nuestro. Una aproximación jurídica en base a unos informes jurídicos, no de parte, emitidos por un empleado público con una oposición y con una independencia por razón de su trabajo
que no debe a nadie. Simplemente actuar bajo los principios de legalidad. Y bueno, pues conviene recordar aquí en pleno y expresar, sobre todo para el público, que todos los corporativos, o por lo menos los portavoces de los grupos, tenemos un informe jurídico ya reiterado de otro precedente con fecha 15 de julio de este año, en el que se valora la legalidad de la composición. Esto no es un tema menor. La composición de las comisiones informativas es o son órganos colegiados que forman parte de la toma de decisiones y del día a día del ayuntamiento, en el que los grupos políticos y los representantes de todos los vecinos formamos parte y tomamos decisiones. O sea, no estamos hablando de una cuestión cosmética, descafeinada o menor. Estamos hablando de la estructura o de una de las estructuras fundamentales para la toma de decisiones de este ayuntamiento. Entonces yo creo que es una cuestión de responsabilidad tomar parte y mojarse en este tema. Pero bueno, al margen de eso, el Partido Socialista presenta un recurso al acuerdo del Pleno en el que se establece un número determinado, una composición de miembros por comisión. 3 para el Partido Popular, 1 para el Partido Socialista y 1 para Ciudadanos, que como hemos dicho, el grupo Ciudadanos tiene un concejal, entonces el principio de participación política prima o está superpuesto al principio de proporcionalidad, entendido desde el punto de vista jurídico, no político, que es como se nos quiere trasladar aquí o se nos trasladó en pleno y se nos traslada también en el recurso. El recurso habla de legislación vulnerada. No hay ninguna norma que vulnere el acuerdo que se adoptó, o el acuerdo que se adoptó, mejor dicho, y me disculpen, no vulnera ninguna norma. Me gustaría que el portavoz del Partido Socialista significase, por favor, la norma que se vulnera. Y respecto a la participación política, en todas las normas, en la ley de bases, en el estatuto, la norma autonómica, ¿no? La 7/2018 que lo regula, el reglamento de organización, hablan de proporcionalidad, efectivamente. Una proporcionalidad que se garantiza con esta composición de las comisiones, y también podemos tirar de jurisprudencia tanto del Supremo como del Constitucional. Esto digo que es reiterativo porque ustedes lo tienen igual que lo tengo yo, simplemente un vistazo desde el punto de vista aséptico políticamente con una visión jurídica podría dilucidar todo lo que entraña este recurso, ¿no? Y el Tribunal Constitucional habla que en ausencia de reglamento interno, como no tenemos en el ayuntamiento, habla de proporcionalidad, pero no de un número determinado de composición. El Supremo también habla de esto frente al principio de participación política que he enumerado anteriormente. Y también el Constitucional, en una sentencia posterior, comenta, expone y además de manera clara que la proporcionalidad en materia de la distribución de los miembros de las comisiones informativas no tiene que ser una proporcionalidad matemáticamente exacta. Tiene que ser una proporcionalidad que garantice el principio de participación política de todos los grupos. Nosotros, nuestro grupo, con estas consideraciones de carácter jurídico, se siente plenamente satisfecho porque consideramos que todo el mundo tiene la capacidad o la posición para poder representar las cuestiones o posiciones de su grupo en una comisión del carácter que sea, todas las que están ahora mismo aprobadas y ya en funcionamiento, y entonces frente a estas cuestiones firmes desde el punto de vista jurídico y jurisprudencial, solamente tenemos que hacer una reflexión y una aproximación de carácter político, porque como lo jurídico lo consideramos tan sumamente claro, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, como vuelvo a repetir, en sentido jurídico, no en sentido matemático. Lo único que podemos decir aquí es lo que también ya hemos dicho. Consideramos que el Partido Socialista quiere, y legítimamente lo está haciendo, presentar un recurso a un acuerdo de pleno es una herramienta de que disponen, la han ejercido. Nosotros no vamos a apoyar este recurso por las cuestiones, sobre todo primeras, que son las jurídicas que acabo de mencionar, y también por estas cuestiones políticas. Entendemos que el Partido Socialista, con los resultados que tiene, quiera imponer una estructura en el funcionamiento y una manera de funcionar y de participar en lo que es el ayuntamiento, el mandato corporativo que comenzamos a andar, a caminar un poco entre todos.
pero nosotros no la compartimos por las razones que expusimos en el pleno y que yo hoy les repito. Las comisiones informativas tienen que ser un órgano ágil, dinámico y rápido. Si aumentamos el número, o si no queremos la propuesta que ya está en funcionamiento, pues sería como un pleno. Entonces, pues podemos convocar plenos cada 15 días y tratamos los temas. O hacemos comisiones con la misma composición que los plenos. La representación política está garantizada para todos los grupos y, evidentemente, la representación política va en congruencia con la representación política en términos generales, ¿no? Que es que hay un grupo que ostenta una mayoría muy amplia y hay otros grupos que, por voluntad expresa de nuestros vecinos, están en la oposición. Y por eso se ha tomado esta decisión, para ser más ágiles y más dinámicos, porque son comisiones. Luego hay otras cuestiones de carácter político que las voy a mencionar, porque a pesar de una colaboración o un trabajo que ustedes ahora acaban de decir que harían gratis et amore, esta propuesta entraña un aumento del gasto municipal por comisión informativa de más de 175 euros, teniendo en cuenta que vayan los tenientes de alcalde o participen en ellas. 175 euros a mayores de lo que ya se viene gastando por comisión. Y también puede entrañar otra posición, que me parece lógica desde el punto de vista de su estrategia interna, intramuros del Grupo Socialista, que es que para reflejar un posicionamiento concreto en cuanto a un dictamen en una comisión, pues necesite ir el 50% del grupo municipal. Para que reflejen mejor su postura, para que apuntalen algunas cosas que se les puedan olvidar a sus compañeros, o simplemente para que algunos compañeros puedan aprender de otros. Eso es una cosa muy buena y muy positiva en la que todos estamos de acuerdo. Pero nosotros consideramos que eso lo tenemos que hacer a través de un trabajo interno, una reflexión interna y un diálogo compartido en los grupos que no tienen que sufragar los vecinos de Aguilar, en definitiva. Estas son las motivaciones que reflejan las dos perspectivas de mi exposición, la jurídica y la política, y ya les adelanto que no vamos a votar a favor del recurso presentado y en consonancia con el informe jurídico emitido y la legalidad que se desprende del mismo, de la composición actual de las comisiones, pues mantenemos la estructura que venimos ya trabajando con ella. Y sí animo al Grupo Socialista a que se sume al carro y empecemos a trabajar con la estructura que tenemos, los votos que nos han dado y la participación que tenemos cada uno en esta nueva corporación. Yo creo que podemos trabajar más en positivo que en negativo para el bien de todos los vecinos de Aguilar. Nada más y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues ahora sí que en el turno de debate le voy a dar a él, a ser el grupo con más participación, después debatirá usted. Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos. Yo quería precisar que en el anterior debate no me pronuncié porque, como he dicho antes, no nos afecta a Ciudadanos y bueno, era una cuestión que entendía que debía de dilucidarse entre el Grupo Socialista y el Grupo Popular. La intervención que he hecho hace un momento en ningún momento ha puesto en duda la labor de ningún funcionario, ni mucho menos la verosimilitud o la seriedad de los dos informes que ha emitido la Secretaría de este Ayuntamiento. Esos dos informes, en lo poco que yo tengo de conocimientos jurídicos, lo que dicen es que se adecúa a normas, o sea, cumple la legalidad y sin entrar en más consideraciones. Desde el punto de vista jurídico, mi entender es ese. Desde el punto de vista político, mi entender trasciende de ahí porque sin querer se me viene a la mente, digamos, relacionado con la política, directamente los votos por los que estamos aquí, esta representación. Entonces, la representación política quizá no es tan adecuada. Que es adecuado a norma y que es legal, no tengo ninguna duda. Que quizás se podía
haber entendido de otra manera o se podía haber enfocado el asunto de otra manera, pues quizás sí. En cualquier caso, yo me voy a abstener exactamente igual que me abstuve en la ocasión anterior, por la sencilla razón de que me afecta y considero pues, bueno, que es un tema entre los dos grupos, pero sí tenía que manifestar lo que he hecho. Muy bien, muchas gracias. Pues ahora sí tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Señor Sierra, me ha gustado lo de ágil y dinámico. No sabe usted lo ágil y dinámico que me gusta ser a mí en los plenos y en las comisiones. Entonces, si pueden durar un cuarto de hora, mejor que una hora. Además ya lo ha comprobado. Y hablando de agilidad y dinamismo, este debate, en los términos en los que estamos, ha concluido, ya no da más de sí. Hemos hablado más de lo que nos corresponde hablar. Y solamente me queda decir que el Partido Popular, parafraseando a un compañero, tiene un problema. Que en este caso no es el 3%, es el 60%. Y eso lleva consigo una dolencia, que es matonismo político. Es lo que les pasa. Nada más, no hay ninguna otra razón. En esos términos, nosotros no tenemos ningún problema. Nosotros hemos digerido ya perfectamente nuestra mala suerte electoral y ustedes no acaban de digerir su buena suerte, pero sigan como quieran. Nosotros no tenemos ni prisa ni estamos incómodos, nos sentimos muy a gusto en la oposición, incluso con uno solo en las comisiones informativas. No tenemos ningún problema. El asunto seguirá los derroteros que tenga que seguir. Pero ya digo que no es que estemos obsesionados con esto. O sea, no vamos a hacer la legislatura, no va a ser las comisiones informativas, ya se lo adelanto. O sea que seguirá su curso. Nosotros estamos trabajando, dice que lo que hay que hacer es empezar a trabajar. ¿Qué ha notado? ¿Nosotros ha notado algo raro? Estamos tocándonos las narices. Vamos a todas las comisiones. Colaboramos en lo que tenemos que colaborar. Perfectamente. Estamos trabajando como 4 que somos. Ustedes están trabajando como 8. Bueno, igual como 20, pero nosotros como 4 seguro. O sea que nada más, y de informes jurídicos y de posiciones políticas es que ya para nosotros es suficiente. Claro, creo que hay argumentos, hay muchas sentencias del Tribunal Constitucional, hay muchísimas cosas. Pero para entendernos, los que no somos catedráticos en Derecho Constitucional, ni aspiramos a serlo además, algunos parece que aspiran a serlo, pero tocándose las narices, porque no veo yo que hagan tanto. Para ser catedrático hay que hincar el codo. Sin ese nivel tan alto jurídico, leemos el ROF y dice mitad de representación. Pues ya está, mitad de representación. Ustedes tienen 4, nosotros 2. Ustedes tienen 3, nosotros 1,5, que es lo que han querido. Les hubiese gustado poder ponernos 1,5. Eso es lo que les hubiera gustado. Han hecho 3, 1, 1. Qué ilusión les hubiera hecho poner 1,5 del PSOE en las comisiones. Pero bueno, ha sido 1. Nosotros también estamos mejor con 1 que con 1,5. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Usted sí que me coarta a mí las ilusiones. Habla usted de agilidad, dinamismo y trabajo. Y de matonismo político. Usted sí que me coarta a mí las ilusiones.
De algún concejal del PP se puede sacar un concejal en medio. Pero a ustedes no les queremos cortar. Porque si dejamos un concejal del PSOE en la mitad, y miren, nosotros no tenemos ningún problema, ni con el 3%, ni con el 60% de nada. Los que tienen un problema con más del 50% de los votos que obtuvo el Partido Popular en las anteriores elecciones parece ser que es usted. La digestión, estoy convencido que el Grupo Socialista la hace de manera correcta. Pero yo también le voy a decir una cosa, parafraseando a un compañero que tengo yo ahora en la corporación. De un mal resultado electoral también se sabe. Y yo, fíjese, no me voy ni al Tribunal Constitucional, que es jurisprudencia, y es muy importante tenerla en cuenta. Me voy a un informe jurídico del secretario del Ayuntamiento, en el que dice que el principio de proporcionalidad está súper garantizado. Y si ustedes están a gusto y dicen que trabajan desde el minuto 1 del comienzo del mandato corporativo con una legislatura, porque no legislamos, pues perfecto, trabajemos todos juntos por el interés general de Aguilar. Y yo esperaba, que por eso le decía que me corta usted la ilusión, esperaba unas palabras de, por lo menos de reestructura del mensaje en cuanto a determinadas afirmaciones que han hecho ustedes, no hacia nosotros, faltaría más. Nosotros ya lo llevamos, va en el sueldo, no de las comisiones, sino del pleno, oír según qué cosas, sino hacia otras personas. Además, usted que ha sido empleado público, pero bueno, eso es un tema que haya cada uno con su conciencia y su posicionamiento. Trascender a determinadas cuestiones de carácter personal, lo que se tiene que quedar circunscrito en el ámbito político, sin ser catedrático de Derecho Constitucional, ni tener ninguna tesis para hacerlo, creo que no es oportuno ni conveniente a estas alturas y con todo lo que tenemos demostrado ya todo. La política tiene que quedarse circunscrita en el ámbito de la política, usted y yo, o usted también me puede llamar lo que considere, puede calificarnos como considere. Nosotros lo aceptamos, no vamos a hacer lo mismo, no es nuestro estilo, pero yo creo que hay cosas que trascienden el debate político y mucho menos el debate municipal. Entonces yo sí tenía esa ilusión, veo que no, pero bueno, la ilusión es lo último que se pierde, como la esperanza. Entonces veremos a ver cómo va el mandato y rectificar siempre es de sabios. Nada más y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Pues para cerrar el punto, permítanme hablar de que la proporcionalidad de que hace el referencia al reglamento no es una proporcionalidad matemática, sino es una proporcionalidad que lo que hace es garantizar la participación de los grupos políticos, ¿vale? Y quiero insistir en esa proporcionalidad, no numérica, sino de participación. Agradecer las lecciones de vocabulario que estamos teniendo en los últimos plenos, porque yo voy aprendiendo cada día una palabra nueva, a cual más interesante. No interesante, chirriante depende. Dice el refranero español, y a mí me oirán muchas veces utilizar refranes, que no ofende quien quiere, sino quien puede. Y al hilo de que no ofende quien quiere, sino quien puede, es bueno que cada uno nos vayamos colocando y situando en el nivel de debate político y de oposición, porque así algunos nos permitiremos el lujo de trabajar más por el ayuntamiento y estar menos pendiente de cuál va a ser la idea brillante que va a tener la oposición. Y dicho esto, pasamos a la votación. ¿Votos a favor del recurso? A favor del recurso. ¿Votos a favor del recurso? 4. ¿Votos en contra? 8. ¿Abstenciones? 1. Pues queda rechazado, y por tanto el recurso
no tiene hasta aquí, a partir de aquí, lo que considera el Partido Socialista. Siguiente punto del orden del día, dentro del área de Hacienda, es la cuenta general de 2018 y tiene la palabra para ello el concejal. Muy bien, muchas gracias. Se trae a este pleno la votación de la cuenta general del año 2018, que como ustedes saben, tras ser sometida por un periodo de información pública de 15 días y 8 más, no se han presentado alegaciones ni ningún tipo de consideración hacia la misma. Se llevó a comisión para dar cuenta de que no había alegaciones y lo que procede, como todos los años, es la remisión de esta cuenta general al Consejo de Cuentas de Castilla y León para que realice el control externo de las cuentas del año 2018, que también han sido controladas aquí a nivel interno por la intervención municipal. Eso es lo que procede a hacer. Entonces, la votación o la propuesta que se trae en el pleno de hoy no es otra, sino elevar al Consejo de Cuentas la cuenta general dictaminada, sometida a información pública para su control posterior. Nada más y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos. Nada, Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Vamos a votar en contra de la cuenta, pero sin entrar en demasiadas disquisiciones. Espero que sea constitucional decir que es la cuenta del presupuesto, de un presupuesto que no ha aprobado el Partido Socialista. Si a eso le añadimos que de la cuenta general se deduce que no han cumplido el equipo de gobierno, que es el mismo que aprobó el presupuesto, no ha cumplido su propio presupuesto, puesto que tienen tantos superávits y tantas cosas que no nos cumplirá el presupuesto. Por tanto, simplemente no damos apoyo a la aprobación de la cuenta general. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el consejero de Hacienda. Le ruego que brevemente. Muy breve. Me alegra también ver el cambio de postura del Grupo Socialista en esta nueva etapa respecto al envío de la cuenta general. El superávit es algo que puede haber cambio de portavoz, pero eso se mantiene. El odio al superávit presupuestario en este ayuntamiento es una cosa digna de estudio, no por catedráticos de Derecho Constitucional, sino por alguno de financiero presupuestario. Digna de estudio. Nada más. Yo decir que es que ustedes van a votar en contra de que mandemos al Consejo de Cuentas, a un órgano de control externo de este ayuntamiento, las cuentas que supuestamente hemos ejecutado mal, según ustedes. Entonces ustedes están votando en contra de eso. Porque si nosotros votásemos también en contra, como van a hacer ustedes, la cuenta no se podría remitir. Nada más y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Sin más intervenciones, cumpliremos la norma y procedemos a votar la remisión de la cuenta general del 2018. ¿Votos a favor? 9. ¿Votos en contra? 4. Pues queda aprobada la remisión de la cuenta general del 2018. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la parte de control, y dentro de la parte de control el primer punto es la dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía. Tiene la palabra el secretario. Buenas tardes. Se dan cuenta de decretos, algunos de ellos forman parte de la legislatura precedente, pero como no pasaron por el Pleno por razón organizativa, desde el número 511 del 3 de abril del 19 hasta el último, que es el 1267 del día 6 de agosto pasado. Muy bien, muchas gracias. Pues el siguiente punto del orden del día es ruegos y preguntas. ¿Algún ruego por parte del Grupo Ciudadanos? Yo sí, tenía, si no importa alterar el orden de las preguntas y ruegos, tenía alguna pregunta y luego en base a uno de esas preguntas un ruego. Bueno, uno es
quizá lo menos, recientemente he tenido noticia de que en las instalaciones deportivas se ha comenzado a cobrar una cantidad a asistentes, en este caso niños, y tengo entendido que 3 euros, por lo visto a partir del 1 de agosto, por asistir a, bueno, pues por hacer uso de instalaciones deportivas. Creo, estoy hablando de oídas porque, en fin, ha sido bastante reciente el tema y no he tenido mucho tiempo de verificarlo. Pero, bueno, pues en el polideportivo para el uso de una cancha. En este caso, bueno, pedí las ordenanzas fiscales y estuve buscando a ver dónde estaba recogido ese precio público. Yo, a ver, sé que soy nuevo, novato por desgracia no, porque ya tengo unos años, pero soy nuevo y a lo mejor no he encontrado lo que tenía que encontrar en otro sitio, pero en las ordenanzas fiscales no lo he visto regulado. Al margen de que, bueno, hemos tenido una comisión informativa de deportes y de educación no hace mucho y bueno, pues también me sorprendió enterarme de esto cuando yo no recuerdo haber oído al respecto nada en la comisión. Considerándoos políticos hay muchos, tampoco quiero echar un discurso, o sea, lo que me gustaría es saber, bueno, pues a qué obedece esta repentina implantación, por qué no se ha hecho de otra manera, por qué no se ha hecho de otra manera, me refiero en cuanto a las cuantías, en cuanto a la aplicación, en cuanto al control, pero también a nivel de formalismos, ¿no? de aprobar un precio público como corresponde, en fin, de publicar la ordenanza correspondiente. A lo mejor me estoy equivocando, si es así me corregirán, ¿no? Pero bueno, eso es lo que quisiera saber. Por otro lado, quienes me han informado de esto, claro, estaban hablando de que con anterioridad un socio podía hacer reserva de una pista, se tomaba nota y él podía ir acompañado, normalmente su hijo, pues de otro grupo de niños que hacían uso de la pista. Y por lo que me cuentan, claro, bueno, pues una pista para jugar, no sé, al fútbol en un polideportivo cubierto, pues 6 niños y 6 niños, pues son 12 niños, por 3 euros, según se me ha dicho, pues son 36 euros por el uso de 1 hora o 1 hora y media o 2 horas. En fin, no me parece, en fin, desde que me lo comentaron me chirrió, ¿no? Y cuando lo estuve mirando, pues tampoco encontraba la base administrativa. Y por otro lado, yo creo que como ayuntamiento tenemos, no digo tienen ustedes, digo tenemos todos, la obligación bueno, pues de ofrecer a nuestros jóvenes, a nuestros niños, pues los mejores y los mayores servicios y sobre todo a precios razonables si es que hubiera que ponerles un precio. Que por otro lado creo que para un precio público pues debe de asentarse sobre una memoria económica que establezca esa cuantía en base a unos costes, ¿no? Pues, francamente creo que no se corresponde en ningún aspecto. Básicamente esto es lo que quiero decir o preguntar, sirva como pregunta, sirva como, no sé, como aportación, si sirve de algo en positivo. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún poco más? Alguna pregunta más, sí. Pues por favor. Vale. A ver, este es un tema un poco más complejo para mí. En la pasada comisión informativa de urbanismo se nos informó de una propuesta de permuta de 2 fincas, una finca propiedad del ayuntamiento y por una finca propiedad de Galletas Gullón. La finca propiedad del ayuntamiento, según creo recordar, estaba prácticamente aislada, lindando con la actual autovía y con la parte este del polígono de Galletas Vida, y con muy pocas posibilidades de uso o de rendimiento por parte del ayuntamiento. Y la parcela que se planteaba permutar era una parcela que estaba fuera del polígono de Gullón 2
actualmente dedicada a aparcamiento de vehículos de empleados. Claro, cuando se suscitó este asunto en la comisión, pues inmediatamente comenté que no entendía el beneficio que suponía, o al menos el no perjuicio que suponía para el Ayuntamiento de Aguilar aceptar o plantearse esta permuta, puesto que el primer beneficio que obtenía Agullón era el incorporar a su polígono de vida los metros cuadrados de esa finca en forma de cartabón y lindante, como digo, entre vida y la autovía, y había un segundo beneficio que era el traspasar la titularidad de la finca que actualmente servía de aparcamiento de empleados al ayuntamiento, siendo una finca que está calificada como para dotación de equipamientos. A ver, no es razonable pensar que ahí quepa, no sé, una guardería, una biblioteca, una cancha de baloncesto. O sea, lo razonable es que los empleados, que son muchos, que acceden a la fábrica, pues tengan un área donde poder dejar el vehículo, y actualmente ese área pertenece a Agullón. Si ese área pasa a pertenecer al ayuntamiento, es el ayuntamiento el que a partir de ese momento tiene la responsabilidad y la obligación de dotarlo de las medidas mínimas que actualmente incluso creo que no tiene, quiero decir, en caso de lluvia, en caso de nieve, etcétera. O sea, no, en fin, que esta permuta lo que ocasiona son costes al ayuntamiento a futuro y en paralelo obligaciones, pues bueno, como el mantenimiento, la iluminación, la señalización, etcétera. Y evidentemente en caso de nevada, aunque últimamente no hay tantas en invierno, pero también la obligación de que los servicios municipales lo despejen para que pueda funcionar como tal, ¿no? Esto es lo que quería preguntar, si se me interpreta lo que he querido decir, bueno, en el sentido que lo he hecho. La última pregunta, que era, para hilarla con el ruego siguiente, era si el equipo de gobierno tenía prevista algún tipo de celebración o conmemoración del 5º centenario de la partida del viaje de Magallanes y Elcano, la primera vuelta en torno a la Tierra, en cuya gesta participó, como todos sabemos, Juan Martín, y que, pues bueno, un equipo de gobierno en el pasado tuvo el buen criterio de dedicarle una plaza y un monumento. Recientemente se ha restituido, y cojo quizá el rábano por las hojas, pero se ha restituido en la fachada de un edificio donde estuvo durante más de 80 o 90 años, dedicado por el propio pueblo de Aguilar a un hijo insigne de la villa, una placa, y esto pues bueno, ha tenido que ser vía la sociedad civil, porque en su momento dejó de existir esa placa. De esa placa había bueno, conocimiento no solo por el propio ayuntamiento, sino desde el exterior. Esta placa, cuando se dedicó ese homenaje a este aviador aguilarense, bueno, tuvo recogido este hecho en medios nacionales, como fue, por ejemplo, el periódico La Nación de Madrid, etcétera. Esto se ha publicado en varios sitios y alguna cosa lo he firmado yo también. Y entonces lo que quería saber es si el ayuntamiento se puede tomar más cariño o más, no sé cómo decirle, en el mantenimiento de este patrimonio, que creo que también es de todos, que es poner en valor las gestas de aguilarenses que en el pasado, bueno, pues han hecho cosas que están, en fin, que son merecedoras como mínimo de memoria, no sé ya si de honor o de gloria, como es el caso del Capitán Matanza, ¿no? Ese es el planteamiento. Este es el ruego, y en línea a este ruego, un segundo ruego, si me permiten, abusando de la confianza, y es, todos sabemos que este año, creo que todos sabemos, se está celebrando el 175 aniversario de la fundación de la Guardia Civil. Por suerte, en Aguilar hemos tenido a lo largo de estos últimos meses
bastante presencia de fuerzas del cuerpo de diferentes especialidades, prestando los servicios que siempre nos prestan, muchas veces sin llamar la atención. En este caso sí que han llamado la atención porque los hemos podido ver todos, desde la cobertura que dieron a la Enduro Hispania Hard Enduro, hasta después la sorpresiva participación o cobertura que dieron al concierto de Camela con la activación de la Unidad de Seguridad Ciudadana en Comandancia de Palencia. Yo he hecho en falta que este ayuntamiento, es cierto que yo cojeo de esa pierna, y evidentemente pues bueno, tengo un respeto y una consideración especial hacia la Guardia Civil, pero creo que en Aguilar muchos suscribirían mis palabras, y hubiera podido ser, y creo que todavía puede ser, el hecho de que en Aguilar se haga algo que conmemore ese 175 aniversario. El 12 de octubre es el Día del Pilar, la patrona de este cuerpo. Ha habido actuaciones, es que no quiero decir nombres de poblaciones de Palencia, pero fuera de la capital, de menor importancia, me refiero en cuanto a población, o en cuanto a industria, o en cuanto a repercusión en general, y bueno, pues han disfrutado de esto, y nosotros pues bueno, no hemos caído o no hemos tenido esa idea. Entonces son los dos ruegos que tengo que manifestar, y creo que, bueno, que se le habrá quedado alguna cosa en el tintero. Con esto he terminado. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. O quien quiera de los miembros del Grupo Socialista, por supuesto. Después de recuperarnos un poco del impacto de la caja en la calle de la Tobalina, la cometida de la electricidad en la casa de aquí de la calle Calleja número 15 se ha instalado en el edificio de al lado, que es un edificio particular que no tiene nada que ver con donde se ha cometido la electricidad, y además que es una casa protegida con un escudo del siglo XVII. Entonces la pregunta es si la licencia de obra que se ha concedido marcaba el emplazamiento de la instalación en ese edificio, como digo, protegido, y si es así, si la instalación entra dentro de la normativa que establece la Ley de Patrimonio. Y ya al hilo de esto, lo que consideramos desde nuestro grupo es que se debe retirar esa caja de electricidad de la casa famosa de la calle de la Tobalina, porque consideramos que estéticamente no es ajustable a esa fachada, y que además debe cumplir con las normas urbanísticas. ¿Alguno más? Sí. Tenemos otra pregunta. ¿Qué expediente se ha seguido en la colocación de la placa de homenaje con el que estamos totalmente de acuerdo, al aviador aguilarense Felipe Matanza Vázquez, en la fachada del edificio de la Plaza de España 13? Porque el ayuntamiento debe ser ejemplar, o sea, está muy bien colocada, hay que colocarla, pero se ha seguido el expediente pertinente que no la ley de urbanismo o el plan general no admite, no sé si admite alguna estación, no lo recuerdo, no creo que sea el caso. O si se ha seguido expediente, no lo sé. Y parecido a esto es qué expediente se ha seguido para pintar una reserva de aparcamiento en la que no cabe nada más que una bicicleta, o sea, aparcamiento para carga y descarga, que se supone en la calle Santiago Amón, de 1 metro, 1,5 metros de largo. Como carga y descarga no puede ser, porque ahí no puede aparcar ningún vehículo. No sé, tratar de aclarar estas cuestiones. Muy bien, muchas gracias.
¿No hay alguna pregunta más? Pues tiene la palabra don Manuel. Y como traía dos preparadas, y además pregunto qué ha pasado con el sistema de sonorización de esta sala. ¿Se ha estropeado? Con lo cual no se van a grabar los plenos para subirlos a internet. Se está grabando, No sé si esa grabación va a dar calidad suficiente. Bueno. En junio de 2016, me remonto a 3 años allá, este grupo preguntó a qué se debía la demora, ya hablábamos de demora, en reparar un corrimiento de tierras en el barrio de Camesa. Han pasado más de 3 años, varias preguntas en pleno, en comisión, y no se ha resuelto nada. No sabemos si las cosas de Palacio van despacio, o es que se trabaja lento, o es que no hay interés. O es que realmente hay un follón muy gordo con los títulos de propiedad y efectivamente es eso, pero creo que ya va siendo hora, después de 3 años, de aclararlo. Por ello, rogamos que el equipo de gobierno se ponga manos a la obra con interés y repare de una vez por todas el ya famoso y peligroso, creo yo, por lo que está viendo esta misma mañana, corrimiento de tierras, que por otra parte no deja de ser una parte de la imagen de los viajeros que vienen en el ferrocarril a Aguilar. Y una segunda, también me remonto a febrero de 2016, es lo que tiene ser repetidor. Este concejal se interesó en Comisión de Cultura por la digitalización de la lápida del recién rehabilitado Arco de Reynosa, que al parecer iba a servir para realizar una copia de dicho elemento para su uso turístico y didáctico. A lo largo de estos 3 últimos años se ha reiterado dicho interés en comisiones de urbanismo, de Hacienda y de Cultura por parte de los grupos de la oposición. Creo que por parte de los 3 grupos de la oposición, y nunca ha habido respuesta. Es posible que esa partida del presupuesto de rehabilitación del Arco de Reynosa, que si mal no recuerdo eran unos 6.000 euros, se haya quedado sin ejecutar y por tanto nos hayamos quedado sin la digitalización de la placa y por tanto sin un recurso turístico que varias veces anunció el Partido Popular y su alcaldesa en los medios. Pues siguiendo la dinámica que en el anterior mandato corporativo se ha seguido desde esta presidencia y remitiéndome al ROF en su artículo 97, los ruegos podrán ser efectuados oralmente o por escrito y serán debatidos generalmente en la siguiente sesión sin perjuicio de que lo puedan ser en la misma sesión que formulen si el alcalde o presidente lo estima conveniente. Y las preguntas es cualquier cuestión planteada en los órganos de gobierno en el seno del Pleno. Pueden plantearse por parte de todos los miembros de la corporación o los grupos municipales a través de sus portavoces. Se plantearán oralmente en el transcurso de una sesión y serán generalmente contestadas por su destinatario en la siguiente, sin perjuicio, por supuesto, de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata. Así que, siguiendo en la línea en la que se ha venido trabajando, como digo, durante el anterior mandato corporativo, las preguntas y los ruegos formulados por escrito con 24 horas de antelación serán contestadas ordinariamente en esa sesión y las que no, lo serán en la sesión siguiente. Así que las preguntas y los ruegos quedan emplazados a que en el próximo pleno se contesten de forma cumplida. No hay nada más, se levanta la sesión.